Viajeros, venimos a celebrar el Día de Muertos. En el vídeo de Independencia nos criticaron porque dijeron que los alemanes no amaban a México, que les tenían mucha manía. Pues no, Alemania ama a México, igual que muchos otros países, y por eso simplemente en Berlín va a haber 3 festividades en estos días tan especiales. Ahora estamos en el tercer día, pero nos vamos al primero. No se lo pierdan porque además hay bonus. Vamos a empezar este Día de Muertos en Holzmarkt, donde estuvimos el año pasado por primera vez para llevarles a México cómo se celebra desde Alemania, desde Berlín, el Día de Muertos. Así que ¡vamos para adentro! Nos encontramos con una pequeña casita que muestra diferentes fotografías de cómo se celebra el Día de Muertos en México. No solamente en Ciudad de México, sino en todos sus estados. Por supuesto que no puede faltar la flor de cempasúchil, pero también adornan diferente sus zócalos o sus explanadas para darles la bienvenida a nuestros seres queridos. Así que les dejamos unas imágenes para que vean un poquito de mi México lindo. Hay algunas fotos que nos muestran cómo hasta en los cementerios vamos, colocamos unas velitas, les llevamos hasta la comida favorita y todo el cementerio se ilumina con las velas. Es una cosa muy curiosa de ver en vivo, pero bueno, les dejamos aquí unas pequeñas imágenes de cómo se ve. En esta caseta tenemos unas libretas donde podemos escribir nuestro deseo antes de morir. Así que yo voy a escribir que todo el mundo se suscriba al canal y nos siga para ver cómo recorremos el mundo y les traemos los mejores lugares de todo el globo. Y tenemos el primer altar de este video. Este altar tiene ahí sus escalones muy bonitos, sus velas y sus fotos de los difuntos. Hasta arriba tenemos unos novios, parece ser ahí como calaquenses, y me parece un altar muy bonito, muy bien logrado, con todos sus aditamentos como la comida. Y bueno, una que otra flor, uno que otro ahí objeto raro. Pero bueno, creo que está muy bien logrado, me gusta. ¿Ustedes cuánto le ponen de calificación? Ha llegado el que es para mí el momento más esperado de esta festividad, el pan de muerto, el primero. Vamos a empezar con un huesito. Está bien rico. Le vamos a dar a este pan de muerto un 9 de 10. La verdad es que pienso que tiene bastante azúcar, pero está bastante jugosito. Así que, ¡a comer! Nos encontramos con este puestecito que es su primer evento y aquí tenemos al chef. Hola, ¿qué tal? Un gusto. Me llamo Roosevelt. Soy el cocinero estrella de la noche. Hice pan de muerto tradicional. Bueno, no tan tradicional, es una receta tipo brioche, así que tiene mucho más sabor, es más suave, más limpio el sabor, ¿sabes? Ah, ok, más auténtico. Exacto. Ok. Sabes, aquí venimos a representar a México, venimos a traer los sabores de nuestra tierra y venimos con toda la actitud. Trajimos también champurrado, tradicional de la Ciudad de México. Es una joya, es una joyísima. Aquí adaptándonos con todo lo que hay aquí en Berlín, pero estamos aquí en el primer evento y lo estamos haciendo de maravilla. Yo creo que lo están haciendo muy bien. La verdad es que el pan de muerto está súper rico, azucarado como tiene que ser. Claro. Y el champurrado, pues voy a probarlo apenas a ver qué tal. Sabe a México.
tradicionales. Sabe a nuestro México la profunda. Es receta familiar. Mis abuelos son de la Ciudad de México. Ellos venden en la central de abastos. Ah, Entonces tenemos ahí la receta secreta. Auténtico, auténtico. Auténtico más no se puede. Bueno, pues agradecemos que traigan estas delicias a este país, porque si no, ¿qué haríamos sin ustedes? Claro. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchísimas gracias. El Día de Muertos está declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO y no es de extrañar debido al color, a la alegría que se le da a un día tan especial como este, donde se recuerda a los muertos por lo que eran y además se celebra que vuelven a reunirse con sus seres queridos. Además, tampoco es de extrañar que se le conceda este título debido a que se celebra en todo el mundo y con mucha alegría, lo cual deberíamos aprender de los mexicanos. Amamos esta festividad. Vamos a hacer la segunda prueba de tragadera viajera en este Día de Muertos y esta vez con una tlayuda de pastor. Esta vez de mano de Tlayudas Julia. Síganles en Instagram. Esta está bien cargadita de carne, como debe de ser. Les damos un 9 a estos chicos, muy bien. Oye, jefe, muy rica tu tlayuda. Gracias, vienen de Oaxaca, las hacemos tradicionales aquí en Berlín. Saludos a todos, cuídense. Muchas gracias, está Adiós. riquísima. Gracias. Salías del templo un día, llorona cuando al pasar yo te vi. Hermosa huipil llevabas, llorona, perdona, sin te creí. Llevan soche, chiquilleno, pan mayolo, pampaninis la sotla, pampaninis la sotla, Ashkanto Tlapaloli, Ixiguatlán Pachaneque. Saludamos y pedimos con mucho respeto al rumbo de las mujeres guerreras, lugar por donde se oculta el sol, lugar de la serpiente de nubes, región de Xipetotec. ¡Oh, Meteo! Hasta aquí nuestra primera parada de Día de Muertos y esto solo ha hecho más que empezar. Segunda parada es el Museo Humboldt, uno de los museos más importantes de Berlín, y sabemos que hay un gran altar, probablemente comida por supuesto, y vamos a ver qué otras cosas nos depara esta segunda parada en el Día de Muertos. Y
aquí tenemos la segunda ofrenda del video, que está muchísimo más grande y tenemos bastantes fotos de personas queridas. Está armada muy bien con su cempasúchil y sus velas, también con muchísimo papel picado, que también por el aire se puede sentir que vienen nuestros seres queridos. Ponemos nuestra comida favorita y también tenemos muchas calaveritas temáticas. Tenemos una persona que está haciendo tacos de pastor o una persona que está ahí cociendo con su máquina ahí tradicional. También tenemos pues lo que parece ser ahí el dios de la guerra azteca o algo así. Y bueno, también tenemos un doctor al parecer que está ahí como en una barquita. Entonces tenemos muchos elementos mexicanos. Lo bonito de esta ofrenda es que te invitan a poner una vela por alguno de tus seres queridos. Entonces todo alrededor está lleno de mini velitas que, bueno, toda la gente viene aquí a compartir. Que no puede faltar su bebida, su comida, para que después de la ofrenda pues no las podamos comer. Pero mientras vienen aquí nuestros muertos a llevarse todo el sabor antes de que nosotros podamos degustarlos. ¿Qué les parece? ¿Les gusta? ¿Qué calificación le dan a esta ofrenda? Y nos encontramos con los tacos del oso, que en esta ocasión nos traen un menú un poco diferente. Traen tacos de chicharrón, tacos de nopales y tacos de birria. Y la opción para niños, que son las quesadillas, se ven deliciosas, y los totopos con guacamole. Nosotros pedimos de chicharrón, a ver qué tal. Se supone que esta es la salsa que pica, que es la roja. Le vamos a poner su limoncito y a hincarle el diente. Tengo que decir que la salsa está súper buena, pica, yo creo que al esposo le va a picar, y a pesar de que el chicharrón está un poco grasosín, está buenísimo el chicharrón. La verdad son 2 tacos por 7 euros, pero puedo decir que vale la pena. El chicharrón está buenísimo. Como siempre, 10 de 10 para el oso. Y ahora vamos a probar los tacos del Rey, que por cierto les han dado una placa identificativa de comida auténtica mexicana fuera de México. Así que le vamos a poner el limoncito a el taco de bistec en salsa verde. Está rico, ¿eh? La carne está bastante tiernita y la verdad es que no pica. Así que, muy bien. Les damos... Está mejor el oso, la verdad. Aunque les hayan dado esta identificación, nos quedamos siempre con el oso. Yo como mexicana me siento muy orgullosa de que tanta gente quiera venir a estos eventos y que cada año haya más y más cosas. En esta ocasión hay muchas exposiciones, hay workshops, hay personas explicándote todo acerca de esta festividad. Y aparte están muchos extranjeros aquí compartiendo nuestra cultura. Entonces yo me siento muy emocionada y que todo el mundo vea a mi México lindo y querido, tan bonito, y que lo quieran tanto. Podemos encontrar también una pequeña exposición sobre la mariposa monarca y sobre cómo se celebra el Día de Muertos en Oxtepec, Morelos, aunque son unas fotos de 1986. La verdad es que están bastante interesantes. La verdad tengo ganas ya de ir un Día de Muertos a celebrarlo a México y ver la alegría, la fiesta y cómo se celebra este día tan especial.
segundo pan de muerto de esta bonita festividad. Vamos a probarlo en pareja. ¿Sabe? Sabe a México y está muy azucarado como a mí me gusta. Vamos a llevarnos 10. Viajeros, hemos terminado nuestra segunda parada, así que tuvimos de todo, comida, bebida, shows, hasta una ofrenda gigantesca. Así que vamos a la siguiente parada, que no lo puede esperar. Estamos en la tienda Latino Point, que es una tiendita que está cerca de Alexanderplatz, aquí en Berlín, y que en esta época del año se viste de la tradición de Día de Muertos. Tenemos el altar de Día de Muertos. Ellos decoraron muy preciosamente su tienda y nos trajeron todos los productos para festejar pues esta tradición tan nuestra, ¿no? Entonces, como pueden ver, estamos aquí en el altar de muertos muy bien preparado porque hasta tienen velas que son como de pan de muerto, ¿verdad? Y también tienen, aquí pusieron sus tradicionales dulces como de comida, hay unos pequeños sopecitos, también hay unos chilaquiles, obviamente la cervecita no puede faltar porque sí nos gusta mucho la cervecita y venimos a tomarnos un traguito ya cuando estemos fuera del chat. También tenemos nuestras tradicionales calaveritas de azúcar y calaveritas de chocolate o pueden ser nada más decoradas así con muchos colores. Y bueno, nuestro copal, un poco de velas para adornar y por supuesto que no puede faltar, bueno aquí sí puede faltar porque estamos en Alemania, pero la decoración de flor de cempasúchil que es este color, esta flor naranja. Mírame a fuerza para que pues también tengamos un poco de luz en el camino. Entre eso y las velas yo creo que nuestros muertos no se pierden. Y en cuanto supimos que iban a tener pan de muerto, ¿qué hicimos? Pues en ese momento reservar nuestro pan de muerto que ahora sí que se vende como pan caliente. Y aquí lo tenemos. Como siempre, cada año esperamos pues tener este manjar. Así que vamos a probarlo. Efectivamente sí sabe a pan de muerto. Nosotros compramos el original, que es el azucarado, pero aquí también tienen cubierto de chocolate, relleno de dulce de leche y con ajonjolí. Y también si son mexicanos pueden venir aquí a sentir el calor mexicano, latinos, y si son extranjeros vengan a conocer esta parte de nuestras tradiciones que es una de las tradiciones más famosas de todo el mundo. ¿Qué les parece? Hemos llegado a la tercera fiesta en este Día de Muertos. Nos han sablado para entrar 12 euros. Pero bueno, vamos a ver lo que hay. Sabemos que hay lucha libre, esperemos que el tiempo nos permita verlo, así que ¡vamos! En este tercer altar, pues tenemos, como nosotros tenemos la flor de cempasúchil para indicar el camino. Hay copales también que con el olor del incienso indican el camino a los difuntos cuando vienen a reunirse de nuevo con los familiares, los que pensamos en ellos y les recordamos montando el altar. Y además tenemos bebida, comida, hay unas calacas también y las fotos, por supuesto, para que los difuntos, nuestros seres queridos, sepan a qué altar tienen que llegar. En este caso tenemos un altar doble, acompáñenme. Paralelamente hay otro, como pueden ver, una doble escalera. Y va a empezar la ceremonia azteca. Son los mismos actores que en el primer evento, pero les dejamos unas imágenes.
Bueno, ¿ya? Hemos comprado unos esquititos por 8 euros. La verdad, muy amables, los tipos, la señora y el chico muy amables. Vienen con todo, o sea que viene con mayonesa, queso y chile piquín si quieres. Así que vamos a ver. También le pusieron limón. Entonces, no están ricos. Están bien servidos. Y no sé, creo que tal vez le faltará un poco de picante de chile que sí pica. Pero bueno, rico con queso y todo. Está tarde. Viajeros, nos estamos mojando, pero no podemos no enseñarles los chilaquiles, que casi nos hemos acabado ya, con pollo y queso. Están bastante buenos, son lo más barato del evento y aún así han triunfado. Muy bien. Bueno, como el esposo me regañó y me dijo que el video estaba muy largo, lo que pasó en esta ocasión es que a mí la entrada se me hizo un poco cara. 12 euros por persona, lo cual, bueno, ya por lo menos deberían de regalarme a mí una chela o un pan de muerto, qué sé yo. Entonces, al final no pudimos disfrutar mucho de la lucha libre porque pobres luchadores ahí se iban a torcer un pie. Todo está muy resbaloso y no para de llover. Espero les haya gustado esta tercera parada y les haya gustado mucho este Día de Muertos con tantas festividades fuera de nuestro México. No olviden compartir, suscribirse, darle a like, comentar, darle al hype y todo lo que se les ocurra. Órale, viajero, Día de Muertos. Y el bonus que les tenemos preparado, sorpresa, es la mejor ofrenda de todas. Una mini ofrenda que tiene Lego, que nos pareció muy curiosa. Entonces, como pueden ver, si le das la vuelta es una calaquita mexicana. Y aquí tiene su altar de muertos con todos los elementos, pero en miniatura. Así que voten por sus altares favoritos. Díganos en los comentarios cuál les gusta más y por cuál votan, ¿eh?